Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos permite poder estar en este su espacio de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García y mi esposa Eneida, como siempre trayéndole un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que nos gozamos en el Señor de poder estar aquí otra vez. Qué bueno poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Les invito a abrir la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 hasta el versículo 20. San Mateo, capítulo 28, versículo 16 hasta el versículo 20. Vamos a estar leyendo y meditando la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos por la bendición de poder llevar una vez más el mensaje de su santa y bendita palabra. Y gracias, Señor, te damos por cada uno de esos hermanos y de esos amigos que nos sintonizan. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus quehaceres, Señor. Dale larga vida y dale salud, Señor. Y permite, oh Dios, que nosotros podamos entender, poner en práctica lo que usted nos enseña a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén. Amén. Misión de la iglesia en el mundo. Ese es el tema que estamos tratando con ustedes. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia. Si usted se considera iglesia, es decir, pueblo escogido por Dios. En pocas palabras podemos decirlo, los santos, las santas. Eso es lo que es la iglesia. El pueblo apartado del mundo. Aunque dice la palabra que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Pero dice que no somos del mundo. Es decir, que la iglesia es la institución, vamos a decirlo de esa manera. Es el cuerpo de cristianos y de cristianas que se reúnen, no importa tanto el lugar, las condiciones donde esté, sino que esos cristianos y esas cristianas, sin importar las diversas ideas que puedan tener, razas, ¿verdad? Países, tiempo. Lo importante es que todos y todas tienen una misma directriz. ¿Cuál es la directriz? Cristo Jesús. No importa la denominación, el grupo que tenga, pero lo importante es que todos y todas aquellas que han sido redimidos y redimidas por la sangre de Cristo Jesús, que han tomado su decisión de servir a Cristo, de vivir para Dios, esas personas son cristianos y son cristianas. Bueno, doy gracias al Señor por este té tan delicioso que nos da nuestra hermana Eneida, su salud. Entonces, ese pueblo, si usted se considera parte de ese pueblo, y si aún usted no se considera como parte de ese pueblo, le hacemos la invitación para que usted pertenezca a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tiene una misión específica en este mundo. Y de eso precisamente es que nos habla la palabra aquí en el libro de
de San Mateo en el capítulo 28, versículo 16 hasta el versículo 20. Si nosotros observamos, usted va a entrar, usted entra a las oficinas de todas las instituciones, llámense empresas, negocios, y así sucesivamente, usted va a encontrar que en los murales, usted va a ver cuáles son las visiones que tiene esa empresa. La visión de esta empresa es tal. Las metas que nosotros tenemos, los propósitos que nosotros tenemos, los valores que tienen esas instituciones, usted lo puede leer. Y no solamente puede leerlo cuando entra a la oficina, puede también buscarlo a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Usted va a observar la visión, la misión, los valores, es decir, cuáles son los propósitos que tiene esa institución o esa empresa. Eso es algo común y más en los últimos tiempos, porque esto trae pues identidad a lo dicho. Asimismo nos pasa a lo que es la iglesia, de la misma manera. La iglesia tiene un rol o tiene unos roles que son imprescindibles en el mundo que vivimos para que ella pueda subsistir, para que pueda crecer, para que pueda mantenerse y para que pueda cumplir precisamente con esos roles o con esos propósitos por los cuales están aquí. Cuando cuando una empresa no cumple con lo que tiene que hacer, pues automáticamente cae, muere por naturaleza. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 16, versículo 18 y versículo 19, la palabra nos habla allí de Jesús que habla con sus discípulos tocante a lo que es la institución, ¿verdad? De lo que es la iglesia. En Mateo capítulo 16 nosotros encontramos Jesús cuando habla con Pedro y cuando habla con sus discípulos, él le habla acerca de esa iglesia, de esa futura iglesia. Dice Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí podemos ver nosotros cómo Jesús habla de la creación de esa futura institución, podríamos decirlo así, como lo es la iglesia. Dice, edificaré mi iglesia. Entonces el Señor Jesucristo, en el texto que estamos hablando, de Mateo capítulo 28, entonces ya una vez que Él está en el proceso de formar la iglesia, que es donde comienza precisamente la iglesia, podemos verlo en el libro de Hechos capítulo 2. La iglesia comienza pues cuando el Espíritu Santo pues llega de una manera extraordinaria a los discípulos y a los creyentes que estaban allí congregados, y entonces reciben el Espíritu Santo y allí se formaliza lo que es la iglesia. Ahora bien, antes de que se formara la iglesia, ya el Señor pone los propósitos para ella. Entonces aquí nosotros lo encontramos en San Mateo capítulo 28, versículo 16 hasta el versículo 20. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Miren, aquí estamos observando, versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es interesante observar lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Jesús se está despidiendo de sus discípulos una vez cumplida su misión aquí en la tierra,
pues Jesús se despide de los discípulos, de los 11 discípulos, porque recordemos que uno de esos discípulos, que fue Judas Iscariote, pues se ahorcó y ya nada más quedaban 11 de esos discípulos. Pero dice aún así la palabra que muchos de esos discípulos tenían duda realmente de una serie de cosas que Jesús les enseñaba, y eso podemos verlo en la trayectoria del ministerio de Jesús, discipulando a los discípulos, enseñándole a sus 12 discípulos. Podemos ver el caso de Tomás, cómo Tomás tenía ciertas dudas, y aún podemos ver después de la resurrección de Cristo, cómo también, pues, precisamente Tomás y otros tenían muchas dudas, por algunos dudaban. Ahora, una cosa que podemos observar aquí, en este texto, dice el versículo 17, cuando le vieron, le adoraron. Esta es la misión, podríamos decir, la misión número 1 de la iglesia aquí en la tierra. Y no solamente aquí en la tierra, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros de que aún en la eternidad los cristianos y las cristianas estaremos sirviendo, estaremos adorando, exaltando el nombre de Dios por la eternidad. ¿Dónde comienza ese proceso? Comienza precisamente la adoración y la exaltación a nuestro Dios. Comienza aquí en la tierra, pero sigue por la eternidad, desde que nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo. Nos hacemos cristianos, ya nosotros pertenecemos a la iglesia y estamos llamados y llamadas para que nosotros continuamente estemos adorando el nombre de nuestro Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que observar en las Escrituras. Las Escrituras nos hablan ampliamente de ese tema, de lo que tiene que ver con la adoración. Dice en San Juan capítulo 4, versículo que tenemos, versículo 23, dice así la palabra, versículo 24, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cuál es la misión principal de la iglesia en este mundo? La adoración a Dios. Solamente a Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios, y en toda la Biblia, podemos ver cómo Dios es un Dios celoso que no quiere que hagan ningún tipo de ídolo, que no haga ningún tipo de imagen, que no incline su rostro, su vida, que entregue su vida a nada que no sea solamente a Dios. Entonces dice aquí en San Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿dónde adorar a Dios? Donde quiera que nosotros estemos. Si estamos en el templo, si estamos en nuestra casa, si estamos en el trabajo, donde quiera, caminando, donde quiera que nosotros estemos, nosotros debemos de estar adorando a nuestro Dios. En este caso, dice que los discípulos, 11 discípulos, estaban en el monte donde Jesús le había ordenado. Allí se juntaron los 11 discípulos, y allí entonces, cuando ellos vieron a su maestro, cuando ellos vieron a su Señor, a su Dios, ellos se inclinaron y comenzaron a adorar a Dios. Ojalá que nosotros, si todavía no estamos muy conscientes de la importancia que tiene lo que es la adoración a Dios, podamos nosotros entender que el único que merece toda la gloria, el único que merece toda la alabanza, dice la palabra de Dios, es Jehová de los ejércitos. Es Dios nuestro Señor, porque Él nos da la vida, nos da la salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él nos sustenta. Por Él nosotros vivimos, y así podemos ver en la palabra del Señor que nos enseña estas cosas. Entonces nosotros tenemos que adorar, que rendir toda reverencia
a ese Dios que se mueve en medio nuestro. Y tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que hacerlo con una actitud de servicio a Dios, de entregar nuestras vidas incondicionalmente a Dios, de que todo lo que nosotros hacemos sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, la adoración es la misión de la iglesia. También podemos encontrar en este texto de la palabra las otras de las misiones de la iglesia aquí en la tierra. No se queda ahí la palabra de Dios, sino que dice el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo está reunido, está conversando, está dando ordenanza, mandamientos, principios, antes de partir de este mundo, porque si vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 1 de Hechos, está la continuidad de esta parte que termina aquí, en Mateo capítulo 28. Pero en el libro de Hechos, capítulo 1, vemos que Jesús fue recibido, dice que se alzó en una nube y que fue recibido en los cielos. Entonces ese Jesús, antes de partir a la presencia de Dios, a los cielos, pues se reúne por última vez con sus discípulos aquí en la tierra y comienza a darle estas ordenanzas, estos principios, estos mandamientos que nosotros estamos viendo. Entonces, la adoración a Dios es imprescindible a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos verlo en las Escrituras. Podemos verlo como el Señor exige la adoración a Dios. Dice que cuando Cornelio se le presentó a Pedro, quiso como adorarle. Y él le dijo, no, yo soy un hombre igual que tú. Adora a Dios. Y también nos dice la palabra, con la revelación en Apocalipsis, cuando el ángel se le revela a Juan, dice que Juan también quiere inclinarse delante del ángel. Y el ángel le dice, no, adora a Dios. Y aún en el libro de Gálatas encontramos nosotros cómo el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia, y nos lo dice a todos y a todas las cristianas y al mundo entero. Él le dice allí que si aún un ángel viniera a adorar, exija adoración, sea anatema. Si aún nosotros adoráramos a un ángel o a los ángeles, porque nosotros no tenemos que inclinarnos a más seres ni a cosas de este mundo, ni a ángeles, ni a serafines, ni querubines, ni otros llamados santos. Solamente tenemos que inclinarnos a Dios, porque es el único que merece toda adoración, toda reverencia. Y aquí nosotros podemos encontrarlo en las Escrituras. El versículo 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estamos en Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús dice, todo poder me ha sido dado aquí en la tierra. Dice entonces, aquí viene pues la segunda misión de la iglesia aquí en la tierra. ¿Cuál es la segunda misión? Dice versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, id y haced discípulos. ¿Cuál es la misión la segunda misión de la iglesia aquí en la tierra? Podemos ver en las Escrituras aquí el evangelismo y el discipulado. El evangelismo y el discipulado. La iglesia está llamada por Dios, comisionada, como se le conoce a este texto, el texto de la Gran Comisión, comisionada por Dios para que adore a Dios
evangelice y haga discípulos. ¿Y qué es el evangelismo? El evangelismo, en poca palabra, evangelizar es transmitir a otros nuestra fe, nuestra creencia en Cristo, enseñar a otros el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, los padecimientos de Cristo en la cruz por nuestros pecados, la resurrección de Cristo. Eso es lo que se llama el evangelismo. Compartir nuestras experiencias como cristianos, de cómo Cristo ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Darle a conocer las buenas nuevas de salvación, el plan divino de salvación a aquellos y aquellas que no conocen de Dios, que todavía no han entregado sus vidas al Señor. Y en las Escrituras nosotros vamos a encontrar muchos casos. Solamente citaré uno que encontré en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante, nos habla de la historia de un hombre, un funcionario que venía de adorar a Dios desde Jerusalén, pero todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Él leía las Escrituras, pero no entendía. Y así hay muchas personas que están en un templo, que van a una iglesia determinada, que tienen mucho deseo de servir a Dios, pero todavía no han entregado sus vidas al Señor. Todavía no tienen el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que no la pueden entender. Dice el versículo 26 de Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y sigue aquí, pues, el texto con esta historia interesante de las Escrituras. Dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. La palabra nos habla aquí de que este señor, el eunuco, como se le conoce, este funcionario de la reina Candace, que venía de Jerusalén, de adorar a Dios, pero leía las Escrituras y él no entendía esas cosas. Pero ¿qué sucede? Que el Señor, a través de su Santo Espíritu, mostró a este evangelista, a este discípulo de Cristo, le mostró, y entonces él tuvo un encuentro con este señor y le preguntó que si él entendía, y él dijo: no entiendo lo que yo leo. Entonces él, según vemos en la historia, comenzó a explicarle las Escrituras, y él entendió las Escrituras de tal manera que dice la palabra que recibió al Señor. Dice el versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, que este hombre llegó a tener un encuentro con Dios, llegó a recibir a Cristo como su Salvador. Este hombre fue evangelizado, este hombre fue bautizado, dice la historia bíblica, porque Felipe lo evangelizó, porque Felipe le enseñó la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la iglesia puede crecer? ¿Cómo la iglesia puede mantenerse? Evangelizando, creciendo. La ley de la multiplicación. Dios nos ha dado distintos medios y uno de ellos se llama la multiplicación. Así como la familia debe multiplicarse, así como las plantas deben multiplicarse, así también la iglesia está llamada a la multiplicación. ¿Y cómo vamos a crecer en membresía? ¿Y cómo vamos a crecer espiritualmente? Pues adorando y evangelizando, ganando a otras personas para Cristo, llevándole el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia debe usar distintas estrategias. Los cristianos deben moverse a distintos lugares y utilizar todas las estrategias necesarias. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda crecer ganando vidas y ganando almas
para nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra nos habla de que este hombre pues inmediatamente entró al reino de los cielos y fue parte oficial de la iglesia. ¿Por qué? Porque fue evangelizado, se le llevó el mensaje de la palabra y él recibió esa palabra que Dios tenía para él. Ahora también observamos, no solamente la misión de la iglesia se queda en la adoración y el evangelismo, también está el discipulado. ¿Cuál es el discipulado? El discipulado es enseñar a otras personas a que guarden, es decir, que pongan en práctica los mandamientos que Dios le ha dado, porque no basta solamente con estar en un templo o en un lugar determinado, solamente adorando a Dios. También nosotros, a través del evangelismo y el discipulado, nosotros adoramos a Dios porque estamos cumpliendo con la misión de la iglesia. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 19 nos habla de hacer discípulo y haced discípulos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 19 nos aclara claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado, ¿cuál es? Enseñar, instruir. No basta pues con tener las personas, pues ganar las almas, no basta con todo eso, hay que instruir a las personas, hay que enseñarle los mandamientos y hay que enseñarle los principios que Dios nos da. Y podemos verlo en las escrituras, aquí podemos verlo cuando Dios habló a su pueblo a través de Moisés. En el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6 y versículo 7, Dios dio una ordenanza como la está dando aquí. Dice, Dios le dio la ordenanza a través de Moisés al pueblo de Israel. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que nosotros estamos llamados y comisionados por Dios para que lo que nosotros aprendemos de Dios se los enseñemos a otras personas. No podemos quedarnos con esos conocimientos y esos principios divinos. Tenemos que transmitirle a aquellos que no conocen de Dios. Y creo fielmente que el que nos puede ayudar a nosotros es Cristo Jesús. Cristo, teniendo a Cristo en nuestras vidas, nosotros podemos, pues adorar a Dios y también podemos cumplir con esta misión que Dios nos da de poder evangelizar, de poder discipular. Ojalá que nosotros a partir de hoy, si hemos descuidado este trabajo, este ministerio como iglesia, nosotros podamos instruir a otras personas en lo que es la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Amén. Y muchas gracias. Gracias por estar con